Dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Creo que hasta ahí. Vamos a ver, no creo que alcance a hablar de todo esto hoy, pero vamos a hacer lo posible. Hay varias cosas acá interesantes, hermanos. Realmente hay varias cosas acá para que analicemos. Eh, Varias frases interesantes. La cuestión que se genera acerca de la higuera. ¿Quién es la higuera? Esta generación no pasará sin que esto acontezca. Y cómo es eso de que el Señor no sabe el día ni la hora. Así que varias cosas interesantes acá para hablar en este momento. Invoquemos el nombre del Señor, pidámosle a Dios que nos hable al corazón y abramos nuestra mente a la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de compartir tu palabra con nuestros hermanos, con los amigos, Señor, que puedan escucharnos. Abre también nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a sacar esos principios, esas directrices que dejaste aquí en tu palabra para que las sigamos, Señor. Esas líneas maestras que debemos nosotros siempre estar atentos a ellas para que rijan nuestra vida, Señor, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Te lo pedimos, amado Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos, mis amados hermanos, y vamos a pensar en lo que... Bueno, tengo problemas con el computador, les cuento, no puedo ni escribir y parece que el mouse no me está funcionando. Espero que todo esté saliendo bien. Así que aquí sigo. Vamos a hablar un poquito más de este capítulo que hemos estado analizando durante ya varios viernes. Creo, si la cuenta no me falla, van 15 o 16 con este. Episodios que le hemos dedicado a el discurso escatológico de Jesús en el capítulo 24 y en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Así que vamos a estar entonces todos atentos a lo que vamos a hablar en este momento, porque aquí se prestan varias interpretaciones y de una vez, vamos a decirlo, no debemos ser nosotros dogmáticos en las interpretaciones, porque en lo que el texto dice estamos todos de acuerdo. Pero en qué quiere decir eso, ahí comienzan las discusiones, ¿no? Y ya les voy a prestar a mostrar un ejemplo, precisamente con estas frases, sobre todo con la higuera y esta generación sin que esto acontezca. Entonces, hemos hablado en programas anteriores que nuestra manera de interpretar depende de muchas cosas, ¿ya? Una palabra puede significar varias cosas para cada uno de nosotros. A veces, por ejemplo, la hermana Mariana una vez me dijo a mí que aunque pudiera, no lo hiciera y se refería a que no guiara. Y yo pensaba, no guiara, ¿qué se está refiriendo con guiar? Y yo quedaba pensando así, no entendía qué me estaba diciendo la hermana. Pero tal vez ella lo notó, yo no conduzca, no maneje. Yo, ok. Entonces, fíjese que hay diferentes maneras de decir las cosas y no todos las entendemos de la misma manera, del mismo modo. Eso pasa con las Sagradas Escrituras y eso pasa mucho con estos pasajes, sobre todo proféticos. Tienen diversas interpretaciones dependiendo de muchas cosas. Nuestra formación, de quién hemos aprendido, la escuela que hemos seguido cada uno de nosotros.
nuestras propias vivencias, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestra mente ahora a lo que vamos a hablar, y aquí le estoy preparando el terreno para tolerar de pronto algunas, con tal de que no vaya contra las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Hombre, pues seamos tolerantes con esas interpretaciones. En lo que sí vamos a exponer de una vez la base es que aquí no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, como algunos creen. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales que la iglesia deba estar esperando. La iglesia no está esperando señales, la iglesia está esperando es a Jesucristo. Las señales están para el pueblo de Israel y para la generación que viva después del arrebatamiento de la iglesia. Para ellos sí hay estas señales, que son señales, como hemos ya hablado en estos 15 programas anteriores, que hablan acerca del juicio de Dios, del día grande y terrible de Jehová, de la semana 70, la última semana de esa profecía del libro de Daniel, y de la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es un evento distinto al arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. Una cosa es nuestra reunión con Él y otra cosa es la aparición de Cristo con su iglesia, que ocurrirá inmediatamente después, como veíamos la vez pasada, inmediatamente después de esta gran tribulación, de estos terribles días que le esperan a este mundo pecador. Terminamos diciendo la vez pasada que este mundo no se arreglará hasta que Cristo no aparezca aquí y establezca su reino en esta tierra. Demostrando pues con eso que el bien triunfará definitivamente sobre las fuerzas del mal. Jesucristo, el Salvador, que fue crucificado a causa de nuestros pecados, va a regresar a esta tierra como soberano absoluto de la creación y va a asumir el reino, va a asumir el gobierno sobre el universo entero. Jesucristo es el primero, es el postrero, el alfa y la omega, y quienes tenemos nuestra confianza puesta en Él, hermanos, no seremos defraudados. No podemos estar temerosos, no hay que tener temor. Echemos fuera el temor. El futuro que nos espera es un futuro glorioso. Y el pasado ya para qué temerle, ya pasó. Así que no se desespere. Decíamos la vez pasada, en algunos programas decíamos, hermano, ¿y cuántos principios de dolores nos tocará sufrir? Ninguno, porque no estaremos aquí nosotros en este momento. Hemos sido arrebatados para estar en la presencia del Señor antes de que se desate la ira, el gran día de la ira de Jehová. No será para nosotros. Así que el futuro para la iglesia es un futuro glorioso. Él es el Señor Jesucristo, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y sí que hay poder en esa palabra del Señor. La otra vez hablábamos un poquito de esas cuestiones físicas, ¿no? La energía, el poder, el trabajo y todas las que usa Efesios en el capítulo 1 para hablar de esa supereminente grandeza del poder de Dios. Fíjese esa expresión. Supereminente grandeza del poder de Dios. Redundancias por todos lados, pero es que el poder de Dios es infinito. La historia de la humanidad y del mundo entero, la historia en general, no es cíclica como explicaban los antiguos filósofos griegos, sobre todo, ¿no? Ellos pensaban que era un ciclo que se repetía y repetía y repetía interminablemente. No, bíblicamente la historia es como una flecha que apunta hacia un objetivo. Hay una meta en la historia, no es un ciclo allí interminable. ¿Y cuál es el final? La palabra de Dios nos lo enseña. El final es que Cristo va a aparecer aquí en esta tierra, va a apresar a Satanás, a los demonios, los va a
encarcelar y va a gobernar durante 1000 años. Va a recoger a los elegidos y va a establecer su reino de paz, justicia, equidad, pero sobre todo santidad aquí en esta tierra, palabra que nos gusta mucho hoy en día. Esa es la voluntad de Dios para esta tierra. Y la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, lo leímos ahora, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, vamos a meternos entonces aquí con esto. De la higuera aprended la parábola. Bueno, el Señor está contestando la pregunta, recuerde usted, recuerde siempre en las cuestiones de interpretación, debemos ver qué provoca estas frases. Lo que lo provocó fue la pregunta de los discípulos acerca de cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Esas dos preguntas y del fin del siglo. Entonces algunos dicen, allá hay tres preguntas realmente. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción de la ciudad, la destrucción del templo y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. El Señor ya ha contestado hasta este momento en el que vamos. Se ha hablado de peste, de guerra, de hambre, de terremotos que afectarán al planeta entero, de falsos mesías, falsos profetas. La tribulación final grande y temible e inmediatamente después aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que fue lo que vimos en el programa anterior. Alguien pudiera argumentar siempre en cualquier momento de la historia, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor en estos 2000 años, han acontecido momentos así como los que ha descrito el Señor en estos pasajes, y eso es verdad. Eso quiere decir que en cualquier momento anterior, la venida del Señor pudo haber ocurrido. Eso es cierto. Sin embargo, ustedes y yo debemos entender que este es un acontecimiento especial y que si en cualquier momento, y la iglesia siempre ha estado en toda su historia a la expectativa del encuentro definitivo con el Señor, pues cuánto más nosotros hoy en día. O sea, el hecho de que durante 2000 años han habido guerras, terremotos, peste, la gente se ha muerto de hambre, etcétera. Eso no nos debe desalentar para dejar de confiar en el Señor. Lo contrario, a la inversa, eso nos debe animar mucho más ahora, a decir, ahora estamos más cerca que antes. Es decir, estas palabras deberían, esta evidencia histórica debería reforzar nuestra fe más que desanimar a algunos. Lástima que algunos se desaniman con esto, ¿no? Y algunos precisamente por las malas interpretaciones, y lo vamos a ver ahora, de algunos y cómo van cambiando esas interpretaciones a medida que pasa el tiempo. Entonces algunos se han desanimado. Pero hermanos, aquí está la frase: el cielo y la tierra pasará, pero las palabras del Señor no pasarán. El Señor Jesucristo vendrá. El Señor Jesucristo vendrá. Sí vendrá, con poder, con gloria. Y nosotros vendremos y reinaremos con Él sobre la tierra. Teniendo esta esperanza, dice el apóstol Juan, ¿cómo no debemos nosotros de vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debemos hacerlo, hermano? O sea, toda esta teoría, toda esta teología tiene una aplicación práctica, como nos han transmitido muchos hermanos. Las doctrinas deben llevarse a la práctica. Entonces, el que estemos aguardando nuestro recogimiento en las nubes con el Señor nos debe hacer vivir a nosotros así, ataviaditos, bien arregladitos, porque el Señor vendrá por su pueblo y luego vendremos a poco tiempo con Él aquí a reinar sobre este mundo, y mientras tanto la ira del Señor se desatará
sobre esta tierra, y es lo que hemos estado leyendo acá en este capítulo 24 y 25. Bien, ¿a qué se refiere la palabra higuera? Ese sustantivo, higuera. Bueno, sabemos que es un árbol que daba frutos, los higos, y se menciona mucho en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Hace unos días atrás estábamos hablando de Natanael, ¿recuerdan? Ese discípulo, ese apóstol, a quien el Señor le dijo antes que Felipe te viera cuando estabas debajo de la higuera. Voy a partir de allí para decir que no siempre que aparece la palabra higuera en la Biblia, ni en los evangelios, no siempre que Jesús usa la palabra higuera se está refiriendo a la nación de Israel. Fíjese que ahí usé un ejemplo en el que no se está refiriendo a la nación de Israel, se está refiriendo a un árbol, a una higuera. Natanael no estaba debajo de Israel, estaba debajo de un arbolito, seguramente pensando, meditando, hablando con Dios, derramando su corazón en la presencia de Dios, que era lo que salían a hacer ellos debajo de la sombra de esos árboles. Y allá lo vio el Señor. Entonces, no siempre que la palabra, gente que dice, no, es que la sal significa tal cosa, pero no siempre que la palabra sal aparece en la Biblia significa eso. No siempre que el agua aparece en la Biblia significa eso. Depende del contexto y depende de muchas cosas. Lo mismo también ocurre con la palabra higuera. Es innegable que la palabra higuera o el Señor la ha usado para referirse al pueblo de Israel. Muchos pasajes, no uno, sino varios pasajes, varios profetas, Isaías, Oseas, Joel, entre otros, usaron la palabra higuera para referirse al pueblo de Israel, pero ni siquiera ellos, cada vez que la usaron, la palabra higuera, estaban haciendo referencia al pueblo de Israel. Y aquí tengo un ejemplo. Bueno, no lo puedo mostrar acá, pero se lo voy a leer. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de parra y como se cae la hoja de la higuera. Ahí la palabra higuera no se está refiriendo a Israel. Se está refiriendo al hecho natural de que los árboles, por ejemplo ahora, los árboles de aquí, en donde estamos viviendo, ya no tienen hojas, ya se han caído. Muy poquitas quedan por ahí de color amarillo, pero ya se están cayendo todas. Es algo natural el cambio de estaciones aquí en nuestra tierra, pues allá en los que viven en el Ecuador, en la línea ecuatorial, los que viven en Colombia, en Ecuador, en esos países donde no hay estaciones, pues siempre las hojas van a estar pegadas a los árboles. Me decía un amigo coreano con el que estudiamos la palabra de Dios, y ustedes no se cansan de ver todo verde, verde, verde todo el año, porque para él pues era novedoso ver todo verde, cuando por acá, en donde hay estaciones, pues se ven estos cambios. Es normal que a los árboles se les caigan las hojas. Y es a lo que se está refiriendo allí Isaías 34:4 y no al pueblo de Israel. Sin embargo, en otros pasajes, pues es evidente que se está hablando acerca de la nación de Israel. Como las profecías, algunas profecías usaron la higuera para hacer una alegoría del pueblo de Israel, algunos han pensado que entonces aquí se está refiriendo a la nación de Israel. Y otros han pensado, otros expositores, otros intérpretes de la palabra, han pensado que sencillamente aquí la palabra higuera pues debe tomarse ese sustantivo en su sentido llano y simple como un árbol y mirarla más bien como una ilustración, como un símil, una comparación que hace el Señor tomada de la naturaleza para reforzar su enseñanza, cosa que no era normal en el Señor, quien es un maestro de eso. Y pruebas de eso, pues lo tenemos con la parábola del sembrador,
en el discurso del Sermón del Monte, las ilustraciones que pone acerca de los lirios, acerca de las aves del cielo. Entonces el Señor toma mucho ejemplo de la naturaleza para reforzar su enseñanza. Hay otro puntico interesante. En uno de los textos paralelos de este capítulo, que se encuentra en Lucas capítulo 21 y verso 29, se nos dice de la siguiente manera: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis que el verano está cerca. Así que en un texto paralelo, no solamente se habla de la higuera, sino de la higuera y todos los árboles. Estas palabras que expresa Lucas en este evangelio, pues nos deben hacer pensar que más bien el Señor está usando, es una ilustración tomada de la agricultura y que no hay ningún significado oculto allí, más allá del sentido llano de la palabra higuera, es decir, que no se está refiriendo a la nación de Israel. Claro, yo sé que en nuestro argot pues hemos oído, y por eso les decía al principio, aquí hay varias interpretaciones, que no, la higuera se refiere a la nación de Israel, y cuando la higuera regrese, la profecía habla que cuando la higuera regrese a la tierra prometida, entonces ahí ya el Señor va a venir, ya comienza a retoñar la higuera, es decir, que la nación comienza a progresar, entonces ya listo, se acabó esto. Y sabemos que en 1948, pues la nación de Israel comenzó a regresar a su tierra, y esta interpretación interesante comenzó a cobrar fuerza, y entonces la gente comenzó a decir, bueno, esta es la generación, porque no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y comenzaron los vaticinios. Segundo error, ¿no? Porque si dice al final, cosa que ya miraremos yo creo dentro de 8 días, porque ya no va a alcanzar hoy, que pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre, ni el Hijo del Hombre, expresión que no aparece en Mateo, pero ya lo miraremos con calma dentro de 8 días. Entonces, si ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el día y la hora, y si la gente va a decir, ya sabemos la fecha, porque ya comenzó la nación de Israel a surgir. Algunos hemos oído, no, que las generaciones, entonces una generación era 30 años, después que era 35, después que era 40 años, ahora que es 80 años, después que será 100, y cada vez le vamos alargando más, porque no se ha cumplido ni en 30, ni en 35, ni en 40 años, y entonces va quedando la gente como colgada con sus profecías. Así que, pues pensemos bien en esas interpretaciones que llevan a conjeturas y también luego van a llevar a espiritualización de algunas cosas que no requieren interpretarse de manera alegórica, sino literal. Entonces algunos, como no se está cumpliendo eso, dicen, no, es que allí no se estaba refiriendo a que la higuera llegue a reverdecer en el sentido político, en el sentido territorial, sino que aquí se está refiriendo es a que la higuera reverdezca en el sentido espiritual. Y entonces ahí comienzan siempre a espiritualizar las cosas para quedar bien ellos. ¿Cómo deberíamos nosotros interpretar? Y me quedé con esa palabra nada más, la higuera. Pero bueno, hermano, que meditemos, que pensemos y veamos las diferentes opciones, sin ser dogmáticos, insisto en eso, pero sí mirando que hay un abanico de posibilidades que podemos nosotros tomar y que están de acuerdo también con la palabra del Señor y no nos llevan a conjeturas que hacen a veces que la gente pierda su confianza en la palabra del Señor, porque las fechas no cuadran,
porque no se cumple, ¿cuánto le vamos a meter a una generación para que esto acontezca? En fin. Porque es lo que lleva a esa interpretación, ¿no? Que cuando ya comience, entonces no pasará esa generación antes de que todo esto termine. Pero nosotros podríamos pensar que el significado más bien de esto es, como decíamos, es una comparación entre el mundo secular, el reino vegetal, lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre en las cosas espirituales. El Señor es experto en eso, ¿no? Pues para eso son las parábolas, ¿no? Es que compararé el reino de los cielos y comienza a hacer esa comparación. Que las hojas de higuera comiencen a aparecer, lo que dice acá, sabéis que el verano está cerca. El verano en el calendario judío es el periodo que abarca desde la Pascua hasta el tiempo de la cosecha, que se acerca al otoño. Entonces, ese verano no es el tiempo de la cosecha. Y la cosecha, y no el verano, es el símbolo que frecuentemente ha usado el Señor para referirse a los últimos tiempos, a su retorno, a su regreso en gloria para recoger, reunir a los elegidos, como leíamos también la vez pasada. Entonces no se está refiriendo al verano, sino al tiempo de la cosecha. Sí, si nosotros vamos a decir que la higuera es un símbolo de la nación de Israel y que aquí se refiere únicamente al pueblo de Israel, entonces nos estamos metiendo en problemas, porque no nos van a cuadrar las fechas. Pero si lo tomamos como una ilustración, como una lección, no hay ninguna dificultad interpretativa. El Señor está diciendo cuando comienzan a brotar las hojas en las ramas de la higuera, ustedes ya saben, ya viene el verano. Asimismo, cuando vean que todo esto acontezca, todo lo que acaba de decir el Señor, y que lo dijimos al principio del programa, las pestes, los terremotos, la violencia, las hambres, la gran tribulación, ya ustedes saben, el regreso del Señor es inminente. Así que, así como el brotar, aquí lo vemos en estas latitudes en las que estamos viviendo nosotros. Comienzan a brotar las hojitas, ya se acabó el invierno, comenzó la primavera, ya viene el verano, ahora se están cayendo las hojas, ya sabemos, se acerca el frío del invierno. Asimismo debemos, no, porque no es para la iglesia, pero sí para la gente que vive en esta época. Cuando ellos vean estas cosas, ya sabrán, ya el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Estaba leyendo, y con esto creo que voy a terminar, hermano Roberto, porque ya se me acabó el tiempo. Estaba leyendo hace un rato que la palabra usada para generación, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, así lo dice también Lucas, y aquí estaba leyendo Lucas, pero aquí en Mateo también lo dice de igual manera, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra generación, esa palabra en su contexto, en su idioma original, perdón, dice genea. Y esa palabra genea, generación, algunos han pensado que se pudiera traducir también como nación, como etnia, como raza. Es ¿qué les digo? A ver, ¿qué palabra usamos acá? Una interesante interpretación, ¿verdad? Pero esa palabra, ese vocablo griego, genea, que se traduce como generación, se usa por lo menos unas 14 veces en el Evangelio según San Mateo y nunca se ha traducido como raza o como nación. Siempre se ha traducido como generación.
¿Y para qué algunos se meten con eso de los significados de las palabras y que cómo podemos traducir más esta palabra genea? Pues para decir que no se estaba diciendo, no se estaba refiriendo a la generación, es la generación, una generación de más o menos 40 años, eh, sino que se estaba refiriendo entonces a la raza judía. La raza judía no se acabará hasta que esto acontezca. Es reforzando allá en la interpretación. Eh, hay, otra, hay otra palabra que es géneos, que es la que se usa en el griego para referirse a nación, para referirse a etnia, para referirse a raza. Géneos, pero aquí se usa es la palabra genea, que aunque parece tener la misma raíz, sin embargo no significan lo mismo. Entonces no se está refiriendo aquí a la nación de Israel, a los israelitas que no se acabarán hasta que esto acontezca, sino que se está refiriendo a la generación, pero no la generación que viera surgir a Israel en el 48, generación que algunos ya murieron, pero entonces le digo, entonces ahora están alargando, no, es que pueden ser 80 años la generación, y ahora ya van a decir, pueden ser 100 años, no. Realmente se está refiriendo aquí a la generación que viera estos acontecimientos que el Señor acaba de narrar. Esa generación que vea estos acontecimientos, que sea testigo de esa gran tribulación, que esté presente en ese y que esté además anhelando, como leíamos la vez pasada, dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondennos de la ira de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. No verán la muerte hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que esto acontezca. Es inminente. Se está refiriendo a cuando ya comiencen estos acontecimientos y no a lo que ocurre o ocurrió en 1948, ni tampoco, como los preteristas, ¿no? También espiritualizando todo, entonces no es ahí, aquí no se está refiriendo a la segunda venida, aquí se está refiriendo más bien es al reino de Dios que empezó el día de Pentecostés. Entonces esa generación, esos que estaban oyendo allá, fueron los testigos de que el reino de Dios se inició. Una vez más espiritualizando lo que es algo pues literal, que se está refiriendo al reino de Cristo en esta tierra, que comenzará con la segunda venida de Cristo. Pero no hay necesidad de espiritualizar eso, porque evidentemente aquí no se está refiriendo a otra cosa más que a la segunda venida de Cristo, que al establecimiento del reino, pero no el reino espiritual, sino el reino físico de ese periodo llamado el milenio. Bueno, les dije, hoy vamos a hablar de diversas posturas que hay. Son diversas posturas que hay respecto a la palabra higuera, respecto a la palabra generación y que no pasará sin que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que va a acontecer? Pues la segunda venida de Cristo. Redondeando entonces, así como a modo de conclusión, cuando la gente, que no es la iglesia, una vez que la iglesia sea arrebatada, cuando la gente comience a ver que estas señales comienzan a aparecer, ya saben, es inminente el retorno de Cristo. Y no pasará esa generación, esta, la que viva aquí en esta época, la que sea testiga de estos acontecimientos, sin que eso acontezca. No necesitamos alegorizar ni espiritualizar estos textos que se están refiriendo al futuro, tampoco se estaban refiriendo a lo que pasó allá en el año 70 con lo de Tito Vespasiano y la destrucción de, de la ciudad de Jerusalén y el templo, porque no vino el Mesías inmediatamente, así que no se está refiriendo a eso, porque inmediatamente después de esta tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces se está refiriendo al futuro, a lo que acontecerá una vez que la iglesia sea arrebatada.
Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, vamos a tratar de ese temita. ¿Cómo es que Jesús es Dios? Que ustedes dicen que Él es omnisciente, pero que no sabe ni el día ni la hora. Bueno, lo veremos también dentro de 8 días. Hagamos una oración y vamos a pedir a Dios sabiduría. Vea, querido amigo, usted no querrá vivir en esta generación. Usted no querrá ser parte de estos, ser testigo de estos hechos. Usted seguramente quiere librarse de esto. Y hay una oportunidad todavía hoy. Esa oportunidad se encuentra en Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo y le obedece, se arrepiente de sus pecados, se bautiza en agua en el nombre de Jesucristo y es añadido a la iglesia se va con el Señor antes de que esto acontezca y estaremos para siempre con el Señor. Vendremos con Él sobre la tierra después de este terrible periodo de la gran tribulación y reinaremos con Él acá. ¿No le gustaría a usted asegurar su destino eterno? Yo le invito a que lo haga. Haga una oración, invoque el nombre de Jesús, deje de practicar el mal, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él, dice la palabra, misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Soberano Dios, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me has dado de compartir un poquito acá en este programa de Reflexionando con Dios acerca de estos principios hermenéuticos y exegéticos que usamos a veces para interpretar las escrituras y las diversas interpretaciones que a veces se dan a algunos pasajes, Señor, y la razón de por qué se dan esas diversas interpretaciones. Pero sobre todo, mi Dios, la certeza, la seguridad de que esta es tu palabra y que tu palabra es fiel y que tu palabra se cumple, Señor. Ayúdanos a vivir atentos a ella, Señor, a tu palabra. Jesús, ayúdanos a nosotros, la iglesia, a vivir con esa expectativa gloriosa de nuestro encuentro definitivo contigo en las nubes, Señor. Pongo, mi Dios, en tus manos a los amigos, a los que hoy oyeron la palabra y que también quieran ser parte de tu iglesia, Señor, para que actúes en la vida de ellos, que tu Espíritu Santo dé revelación, dé entendimiento, de sabiduría, y ellos puedan tomar la mejor decisión, Señor. Que puedan obedecer tu palabra, que se puedan arrepentir de sus pecados. Que puedan, Padre soberano, recibir tu nombre invocado sobre ellos en las aguas bautismales y así ser añadidos también a tu iglesia, a la familia de la fe, y juntamente con nosotros esperar que pronto vengas por tu pueblo, por tu iglesia, antes que estos juicios se desaten sobre la tierra. Te lo pedimos, amado Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, mis amados hermanos. Por aquí vi a mi amigo Tobías Osorio Contreras, Dios lo bendiga. Y también vi a mi prima Carolina desde España. Bendiciones, primita. Que el Señor Jesucristo le bendiga y le reconforte cada día. La hermana Alba, también Alba Virginia Mejía Uribe. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Mis amados hermanos, este fin de semana, ya 1 de diciembre, les esperamos. Congréguese, si viene por aquí, pues en la 691 Main Street le esperamos. Pero si no, con toda seguridad cerca de su casa hay un lugar donde se predica la palabra de Dios. Congréguese, asista, reúnase, que la virtualidad no es lo mismo que estar presencialmente. Vamos a adorar el nombre del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, amados hermanos. Gracia y paz. Recuerde, Cristo viene pronto. Maranata.